ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted mantenga su Biblia abierta en Hebreos capítulo 12. Amén. El título del sermón de esta mañana es La carrera del creyente. El autor de Hebreos colocaba este ejemplo de una carrera porque en este entonces los juegos greco-romanos tenían mucha popularidad. Ahora, nosotros al vivir aquí en Berlín también nos da una perspectiva de lo que significa correr a través del maratón de Berlín. ¿Quién no conoce este maratón tan importante? Vemos a los corredores. A mí me causa mucha curiosidad porque cuando estamos en esta temporada los puedo ver bien animados en el tren, por ejemplo, con sus números y personas que los acompañan. Cada año esta ciudad de Berlín es el escenario de este maratón y podemos ver a todas estas personas en las puertas de Brandenburgo, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez no hemos participado, pero hemos visto, hemos estado allí dándole ánimo a otra persona, pero sin embargo también hemos hecho algunas caminatas, ¿o no? ¿Qué dicen los caballeros? Hubo una caminata muy famosa de 12 kilómetros que hizo el grupo de caballeros, donde los caballeros, no sé por qué razón, luego la siguiente reunión y la siguiente solo comieron. Ya las siguientes reuniones no fue de caminar, sino de comer, de reunirse a comer. Entonces, si de alguna manera u otra hemos visto o hemos participado en estas carreras, sabemos y entendemos que regularmente se necesita un entrenamiento para poder participar en estas carreras. Sabemos que correr no es solo mover los pies. Es una cuestión de resistencia y de eliminar todo lo que nos estorba. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero cuando yo veo estos maratonistas, yo no los veo con chaquetas y botas o los veo con alguna ropa pesada. Yo los veo los más ligeros, ¿verdad? Podemos observarlos con chores, con camisas especiales,
zapatos aerodinámicos que te hacen correr, no sé, más rápido, o son zapatos bien ligeros. Ahora bien, venimos de leer el capítulo 11. La semana pasada se nos presentó una galería de gigantes, de héroes de la fe. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Yo estuve la semana pasada. Amén, un mensaje poderoso que el Señor nos habló. Pero hoy el autor nos dice algo impactante. Ellos ya terminaron su carrera. Todos estos héroes de la fe ya terminaron su carrera. Ellos no son espectadores en las gradas, son testigos que certifican que la meta es real. Hoy el llamado es a bajar de las gradas, de no ser más espectadores, ¿no? De estar en las gradas viendo cómo los demás o cómo estos héroes de la fe corrieron su carrera y las ganaron. Hoy el llamado es a bajar de las gradas y entrar a la pista del asfalto de nuestras vidas espirituales. Amén. El gran peligro del cristiano hoy no es solo pecar, es la inmovilidad. Para ganar esta carrera debemos identificar qué es lo que nos está deteniendo. ¿Qué nos detiene para poder ganar esta carrera? Hoy analizaremos 4 obstáculos críticos que alimentan la derrota y nos impide avanzar. Ahora, el primer obstáculo es el obstáculo del peso. Hablábamos hace un momento que para los maratonistas o para la gente que corre, yo fui aficionada, ¿no? En tiempo pasado, espero retomar pronto cuando llegue en la primavera o el verano, pero realmente entendemos que es importante la ropa que usas, es importante los zapatos. Cuando los zapatos te pesan, te empiezan a doler los pies. Y cuando ya tenemos una edad joven, ¿verdad? Las rodillas también nos empiezan a molestar si utilizamos ese tipo de mal calzado. Ahora, la instrucción de Hebreos capítulo 12, versículo 1, le voy a pedir a los muchachos de audiovisuales que lo puedan tener en pantalla, dice: tajantemente, despojémonos de todo ¿qué? Peso. De todo peso. Lo interesante es que el mensaje separa el peso del pecado. El pecado es aquello que rompe la ley de Dios, pero el peso es algo mucho más sutil. En el idioma original, en el griego, la palabra es oncón y se refiere a la masa o el volumen corporal que un atleta debía eliminar mediante una dieta estricta y ejercicio intenso antes de una competencia. En esa época los Juegos Grecorromanos eran el evento más importante, como ya habíamos dicho, pero estuve investigando un poquito sobre estos juegos, estos eventos. Incluso los atletas corrían casi desnudos para poder quitarse todo aquello que ellos sentían que les estorbaba o que les quitaba agilidad y les impedía poder ganar esta carrera. Ahora bien, en nuestra vida cristiana, este peso no se trata de algo que esté prohibido, sino de algo que te estorba. Yo creo que prestemos atención en esta mañana. No estamos hablando específicamente de un pecado, estamos hablando de algo que nos estorba en nuestra carrera como cristianos. La derrota en nuestra vida no siempre comienza con un gran pecado. A menudo comienza cuando intentamos caminar hacia la madurez cargando distracciones que son totalmente legales y permitidas, pero que consumen nuestro tiempo, agotando nuestra energía y nos quita la agilidad espiritual. Yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, y que juntos lo podamos leer. Primera de Corintios, capítulo 10, 23, dice: todo me es lícito, pero no todo
conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. El objetivo del discípulo no es simplemente evitar lo que te va a mandar a la cárcel, lo que vas preso. Como digo yo, vas preso igual, cometiste el pecado y vas preso. No es evitar esto o lo moralmente reprobable. El objetivo es elegir lo que te ayuda a avanzar. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de un poder de capacidad. De poder podemos. Usted se puede quedar en su casa o podemos quedarnos en nuestra casa viendo, no sé, TikTok. ¿Usted puede hacerlo? ¿O usted está preso en su casa? Nadie lo permite abrir la puerta. Claro que sí, de poder usted puede, a menos que no tenga internet, que no tenga wifi, ¿sí? Pero de hecho usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Pero ¿qué nos está enseñando la palabra aquí? Que todo me es lícito, pero hacer esto me ayuda en mi caminar con Cristo, a avanzar en la carrera con Cristo. No me ayuda, me es lícito, pero no me conviene. No me conviene. Y si de pronto tú preguntas, hermana, pero ¿qué está mal hacer eso? O sea, el TikTok ahora es pecado. Borren los TikToks de los teléfonos, hermana. La respuesta muchas veces será no está mal que tú lo puedas tener. Si es que tú quieres ganar, si tu meta es simplemente estar en la pista, puedes cargar con lo que tú quieras, con lo que nosotros querramos. Pero si tu meta es alcanzar madurez y la recompensa eterna, la pregunta correcta no es si es pecado. La pregunta correcta es, ¿esto acelera mi carrera o la vuelve más lenta? Esa sería la verdadera pregunta que debemos hacernos. Ahora, muchos de nosotros vivimos cansados y sentimos que no avanzamos, hermanos. Yo creo que en algún momento hemos experimentado esto, que no avanzamos en nuestra fe, que no avanzamos en nuestra carrera espiritual. Quizás no es porque estemos viviendo en un pecado oculto, sino porque estamos sobrealimentados de cosas no esenciales. Horas de entretenimiento que no nos edifican. Hermano, créame que en esta mañana cuando yo les digo esto, es porque el Señor trató primeramente con mi vida. Horas de entretenimiento que no te edifican, que no nos llevan a nada, que no nos acercan más hacia nuestro Señor. O preocupaciones excesivas por el estatus o los bienes materiales. ¿Qué voy a hacer? Necesito tener más que los demás, más que Judy. Yo necesito tener mucho. Preocupaciones que nos desenfocan. Preocupaciones que nos cargan. Compromisos sociales que nos dejan sin aliento para la oración. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, no tenemos fuerzas ya de pronto en la noche para orar. Queremos es dormir, queremos es descansar y no tenemos fuerzas ni siquiera para orar. El desafío de hoy es que identifica ese zapato, identifica esa ropa, identifica qué es lo que tienes que parece cómodo, pero que te pesa lo suficiente como para que pierdas la carrera. ¿Estamos dispuestos a soltarlos para ganar esa carrera? Ahora, el segundo obstáculo que podemos encontrar en nuestra carrera es el obstáculo del pecado que nos asedia. Ahora, la ceguera de la incredulidad. Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos advierte sobre el pecado que nos asedia. En el idioma original, la palabra es euperistatón.
y describe algo que se enreda fácilmente alrededor de los pies. Ahora, imaginemos un atleta que intenta correr mientras una enredadera o una cuerda se le enrolla en sus tobillos a cada paso que da. O de pronto las mismas trenzas de los zapatos. Se le suelta esta trenza de los zapatos y mientras que va corriendo pisa las trenzas y se cae. No importa cuánto este atleta haya entrenado o cuánta fuerza tenga en sus músculos o en sus pulmones. Si sus pies están enredados o atascados, ¿qué va a pasar con este atleta? Se va a caer. Por todos lados se va a caer. En el contexto de esta carta, este pecado específico no es la mentira o el robo o cualquier otro que en esta mañana a usted se le venga a la mente, sino la incredulidad. La incredulidad es ese lazo invisible que nos impide avanzar porque nos hace dudar de la bondad de Dios en medio de las pruebas. El versículo 3, vamos al versículo 3, nos da la solución. ¿Qué podemos hacer? Dice, considerad a aquel que sufrió. La palabra considerar viene del griego analogizomai. Tuve que practicarlo varias veces, hermano, porque se me enredaba la lengua. Es un término matemático que significa hacer un cálculo mental, comparar y sacar una conclusión. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra mente suele hacer un cálculo equivocado. ¿Cuál es el cálculo que nuestra mente hace cuando estamos pasando por esos momentos duros, por esos momentos difíciles? Yo creo que ese cálculo muchas veces es: si sufro, Dios no me ama. Yo estoy pasando esto porque, no sé, yo creo que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces no hemos pensado esto? Dios se olvidó de mí, Dios no volteó su rostro de mí. O esto, no sé, no tiene propósito. Sin embargo, el texto nos manda a hacer cuentas. ¿Mirando a quién? Mirando a Jesús. El cálculo que el dolor de la cruz valió la pena por el gozo que vendría después. Si no aprendemos a realizar este cálculo espiritual, la incredulidad nos hará desmayar. En el griego original esto describe a un atleta que se desploma, no por sus músculos fallen o por fatiga de su cuerpo, sino porque su mente se rinde antes de llegar a la meta. Yo quiero que en esta mañana, muchas veces yo he escuchado a personas, hay algo muy popular, por decirlo de alguna manera, y se lo he escuchado a muchas personas que dicen que, claro, es algo mundano, ¿no? Por supuesto, pero dice que Dios le da sus mejores, ¿cómo es? Que Dios le da sus mejores batallas. ¿Por qué se ríen? Porque lo han visto, ¿verdad? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Algo así. Sí, y lo he escuchado en hermanos que dicen, bueno, aquí estoy en la lucha, y al mismo tiempo siento que es una visión muy distorsionada, alejada del evangelio, de ver las dificultades y las pruebas. Nosotros como cristianos tenemos que ver las dificultades y las pruebas a la luz de la palabra, a la luz de la fe. Yo no sé por qué prueba, por qué circunstancias cada uno de nosotros está pasando hoy, pero te animo a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Estamos muchas veces como Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca con los discípulos y había una fuerte tormenta, en medio de toda esa tormenta apareció Jesús. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús lo llamó y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, porque ¿en quién tenía Pedro puestos sus ojos? ¿A quién él estaba viendo en ese
momento. Él estaba viendo a Jesús. Pero cuando él ya estaba caminando sobre el agua, empezó a ver la tempestad, se empezó a enfocar en el problema, en la tempestad, en la dificultad. Qué fuerte, ¿qué hago yo aquí en medio de todo esta fuerte tormenta? Fue en ese momento cuando él alejó sus ojos de Jesús que empezó a hundirse. Y muchas veces nosotros también tomamos esa actitud. Dios no me ama porque yo estoy pasando por esto. No veo el propósito. Yo quiero que en esta mañana, por un momento, podamos cerrar nuestros ojos. Podamos cerrar nuestros ojos y no hay nada místico, no hay nada sobrenatural en cerrar los ojos. Es para que nos podamos concentrar por un momento. Tal vez hemos estado enfocados en nuestro problema, en nuestras circunstancias, y hemos quitado los ojos del autor y el consumador de nuestra fe. Por eso quiero pedirte que cerremos nuestros ojos y puedas visualizar a nuestro Señor y Salvador. Mientras leemos Isaías capítulo 53, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, en esta mañana, Padre, quiero pedirte perdón, Señor, porque he puesto los ojos en mi dificultad, he puesto los ojos, Señor, en los problemas, y he pensado que tú has apartado tus ojos de mí, tu misericordia de mí, que tú no me amas, Señor. Padre, pero en esta mañana decido mirarte a ti, Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Gracias, Señor, decido ver el propósito que tú tienes para mi vida, el propósito que tú tienes para mi familia, a través de esta dificultad, a través, Señor, de este problema, de esta situación. Señor, es imposible agradarte si no tenemos fe. Decidimos en esta mañana soltar con toda incredulidad, Padre. Decidimos soltar, Padre, con esta incredulidad que se ata muchas veces en nuestros pies para avanzar en esta carrera. Y nos llenamos de ti, Padre, de tu palabra, de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Esta advertencia se refuerza en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es solo falta de fe momentánea, es la raíz que nos saca de la pista y nos aparta de la fuente de nuestra fuerza. Un corredor que deja de creer que la meta existe, ¿qué va a pasar? Dejará de correr porque cree que eso no existe, no tendría sentido seguir corriendo. Ahora, para entender la gravedad de este pecado, consideremos lo que sucede en climas extremos. Por ejemplo, se dice que donde hay mucho frío, si por ejemplo nos perdemos en Alemania,
Alemania es un ejemplo, en un bosque muy frío. En estos días, ¿cuánto estaba haciendo? -17, ¿no? Imagínense que usted se puso a caminar en un sendero y se perdió. Qué fuerte, es una situación muy extrema. A las personas les empieza a bajar la temperatura y les da hipotermia, que es cuando la temperatura del corporal empieza a descender mucho, que es una de las reacciones del cuerpo. El cuerpo empieza a sentir sueño. Pero si esa persona se duerme, esa persona va a morir. Entonces es de total importancia, de total relevancia mantenerse despierto, tratar de mantenerse despierto, y empieza esa lucha. Ahora, la incredulidad es ese pecado. Es como tratar de correr una carrera con un saco. Es como tratar en el hombro, o tratar de correr la carrera como carreritas de saco. No se metía en el saco y empezaba a correr. Imagínense correr el maratón de Berlín metido en un saco. La derrota espiritual es en esencia el congelamiento de la fe. Cuando el dolor llega a tu vida, la incredulidad te susurra al oído: Dios te abandonó. Esto es un castigo. ¿Cuántas veces no ha venido la incredulidad y nos ha dicho eso? Hermano, en esta mañana no quiero hablar de mí. Yo quiero hablar de Jesús. Pero quiero simplemente dar un pequeño testimonio. Cuando pasé por el momento más difícil de mi vida, cuando pasé por ese valle de sombra y de muerte, el momento, como le digo, más duro, más oscuro de mi vida, me sentí perdida en ese momento. Tenía muchas preguntas en mi vida, tenía muchas preguntas en mi corazón. Y en un momento tan difícil, tan desesperante de mi vida, hubo una palabra que me salvó. Recuerdo que una mujer de Dios me dijo: cuéntaselo a Dios, cuéntaselo a Jesús. Él ya pasó por lo que tú estás pasando. Esa palabra fue tan poderosa, y ahí pude enfocar mis ojos en aquel. Dije: Señor, ya tú Jesús, pasaste por esta situación. Es cierto. Y el Señor Jesús empezó a darme fuerzas. Ahora, Dios te está entrenando. Leamos 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay propósito de Dios en nuestras vidas. Hay propósito de Dios a través de las dificultades, a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles. Ese mismo consuelo, el que estamos recibiendo de parte de Dios, Dios lo va a utilizar también para traer consuelo a otras personas. Amén. Ahora, nuestro desafío hoy es identificar dónde hemos dejado de creer, en qué área de nuestras vidas estamos dormidos o nos hemos rendido por el saco de la duda que pesa demasiado. Vamos a desatarnos, a quitarnos
nuestra incredulidad, volviendo a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Ahora, otro obstáculo que se nos presenta en medio de la carrera es el obstáculo de la inmovilidad. También, Hebreos 12:1 también dice, la instrucción es clara, corramos con paciencia la carrera. Es fundamental entender que la palabra paciencia viene del griego upomoné. No significa sentarse a esperar que el tiempo pase. Si usted se sienta, usted no va a avanzar en esa carrera. En el contexto atlético describe una resistencia activa o una constancia heroica. Es la capacidad de seguir avanzando cuando el camino se pone cuesta arriba. El obstáculo aquí es la pasividad. Este es uno de los obstáculos que también se presenta en medio de la carrera, la pasividad. El versículo 5 de Hebreos nos advierte, no menospreciéis la disciplina. Menospreciar la disciplina, ¿qué significa menospreciar la disciplina? No necesariamente rebelarte contra ella, sino tratarla como algo sin importancia, ignorando la lección de Dios que Dios nos intenta enseñar a través de esa disciplina. La derrota se manifiesta cuando un cristiano simplemente aguanta la prueba, la aguanta y sigue aguantando, pero no permite que se produzcan cambios en su carácter. Ese estancamiento es uno de los mayores peligros para los discípulos y se ilustra de manera contundente podemos poner un ejemplo en esta mañana, en una oportunidad. Una niña se fue a su habitación a dormir y mientras que ella fue sola a su habitación, la madre estaba en la sala, cuando de repente escucha que la niña se cayó de la cama. Y la mamá sale corriendo a ver qué pasó con la niña. Y le dice, no mamá, me caí de la cama. Y la mamá le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas a ver si tú no te caes de la cama? Y la mamá le dice, lo que pasó fue que me quedé en la orilla. Tenía mucho sueño y me quedé en la orilla de la cama y apenas la niña se quedó dormida, se cayó de esta cama. Ahora, ese es el problema de muchos de nosotros hoy. Permanecemos demasiado cerca de la orilla. Permanecemos cerca al lugar donde conocimos a Cristo y nunca entramos a las profundidades de la vida espiritual. Ahora, hay otra, en una oportunidad, había un servicio, había un culto, y en medio del culto las personas empezaron a dar testimonios de las cosas grandes, buenas que Dios estaba haciendo con cada uno de ellos. Y una mujer muy orgullosamente se ofreció a pararse y a dar su testimonio. Cuando esta mujer con tanto ánimo quería dar su testimonio, dice, el Señor llenó mi copa hace 20 años. Dice esta mujer, nada ha entrado en esa copa y tampoco quiero dejar claro que nada tampoco ha salido de esa copa. Entonces un señor que estaba escuchando el testimonio respondió y dijo, esa copa debe de estar llena de renacuajos ahora mismo, porque el agua que no circula, ¿qué pasa con el agua que no circula? Se daña, se pudre. Y cuando vamos a ver, en esa copa, esa agua tiene renacuajitos, ¿verdad que sí? Ahora,
Ahora, esta verdad podemos confirmarla en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Filipenses capítulo 3, 13, 14 que acabamos de leer nos recuerda la importancia de olvidar lo que queda atrás y proseguir ¿hacia dónde? Hacia la meta. La vida cristiana es una carrera de movimiento. No fuimos llamados a ser monumentos estáticos. ¿Estamos en qué, hermano? Estamos en una carrera. Estamos en una carrera de progresión, de avanzar, de caminar. La pasividad es un obstáculo crítico en nuestras vidas porque nos hace creer que estamos seguros solo por estar en la pista. A veces creemos que estamos seguros solo porque estamos en la pista, cuando en realidad el agua que no fluye pierde su pureza. El Señor nos está llamando a entrar más profundamente con Él, en su búsqueda, en revelación. Muchas veces vivimos del pasado, vivimos de lo que pasó. Hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, yo predicaba y la gente lloraba, y cuando cantaba la gente también, había mucha gente pasaba y aceptaban a Cristo. Yo predicaba y muchas personas, cuando el Señor las tocaba, y muchos de nosotros vivimos con esos recuerdos. Pero Dios nos está llamando a que podamos avanzar, a que podamos soltar ese obstáculo de la pasividad y podamos avanzar en esta carrera. Ahora, la derrota espiritual a menudo se disfraza de estabilidad. Pero si tu fe, tu conocimiento de la palabra y tu servicio son exactamente lo mismo que hace 10, 20, 25, no sé, hace muchos años, estás sufriendo el obstáculo de la pasividad. Nos hemos quedado demasiado cerca de la orilla de la cama. La disciplina de Dios viene a menudo para sacudir esa copa estancada. Dios permite la dificultad para obligar a movernos, para entrar más profundo. Ahora, nuestro desafío el día de hoy, pregunta para nosotros: ¿te has quedado estancado en el mismo lugar donde entraste? No te conformes con el testimonio del ayer. Identifica el área de tu vida donde has dejado de avanzar y permite que la prueba te impulse a correr con una nueva resistencia. Ahora, el último obstáculo del que hablaremos en esta mañana es el obstáculo del desánimo. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 13. Ok, aquí lo tenemos. 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Amén. El mensaje utiliza estas imágenes de un cuerpo agotado por el combate, manos caídas y rodillas paralizadas. En el contexto original, las manos caídas representaban a un guerrero que ya no tiene fuerzas para sostener su escudo. Y las rodillas paralizadas indican que el corredor ha sufrido un colapso físico. El obstáculo aquí es el desánimo profundo que surge tras una prueba prolongada. La derrota se vuelve permanente cuando permitimos que nuestras heridas nos inmovilicen. Ahora, el texto que acabamos de leer nos ordena una acción poco paradójica, que es levantar y fortalecer. Esto significa que la recuperación no vendrá por una espera pasiva, a sentirnos mejor, simplemente por esperar pasivamente, sino por decidir ejercitarnos en la obediencia, precisamente cuando nos sentimos más débiles. Yo quiero que juntos podamos ir a Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero aquí hay una actividad, hay algo activo que es esperar en Jehová. Debemos esperar en Él. Pero Isaías dice que quienes esperan tendrán nuevas fuerzas. La palabra en hebreo tendrán viene de halaf, significa literalmente intercambiar. Tú le das a Dios tu cansancio, tú le das a Dios tu agotamiento, le das a Dios todas estas cosas y el Señor nos entrega su fuerza. Aquí el acto en Isaías de esperar no es como cuando nosotros salimos y nos sentamos a esperar el autobús. No es una acción pasiva, es algo activo. Debemos esperar, entregarle a Él nuestro agotamiento. Sí es cierto que a veces nos sentimos cansados espiritualmente. Ya no tenemos fuerzas tal vez para orar, no tenemos fuerzas para seguir adelante, tal vez estamos cansados emocional y espiritualmente. Pero el Señor nos invita a esperar en Él, a entregarle todo aquello y Él renovará nuestras fuerzas. Amén. Es como cambiar, usted se pone a observar y es un cambio bien interesante, ¿verdad? Porque es como cambiar una batería que ya no funciona por una batería ilimitada, una batería que no se le va a acabar nunca la energía, que nunca se va a dañar. El autor de Hebreos dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es medicina espiritual, la sanidad de lo cojo, nuestras áreas heridas o débiles. Ocurre mientras caminamos por la senda correcta. Si nos sentamos a esperar que nuestras heridas sanen por sí solas, esto no sucederá. En el mundo, hoy en día, en el mundo de la medicina, ¿no? Antes se pensaba que si una persona tenía problemas de los huesos, estaba muy enfermo, la solución era mantener reposo. Pero últimamente se ha descubierto que el movimiento sana estos problemas de los huesos. Si te quedas más tiempo en la cama sin movimiento, la enfermedad toma más cuerpo. Pero se ha descubierto últimamente que si una persona tiene algún padecimiento
padecimiento en sus huesos o en sus articulaciones, es mejor moverse. No te puedes quedar estático sin hacer nada. El movimiento empieza a mejorar la salud de tus huesos y de tus articulaciones. De esta misma manera, el autor de Hebreo nos manda, ¿no? Nos da esa recomendación de movernos para que nuestras heridas sean sanadas y para que no quedemos fuera del camino. La sanidad llega a través del ejercicio de la fe. Amén. Hoy hemos desnudado, hoy hemos hablado sobre 4 mecanismos que el enemigo y nuestra propia naturaleza usan para mantenernos en derrota. Hemos visto que la derrota no es un destino, sino una acumulación de pesos no soltados, dudas no resueltas, pasividad consentida y heridas acariciadas. Pero aquí está la verdad definitiva. Dios no te salvó para que fueras una víctima de las circunstancias, sino un atleta de su gloria. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Rey, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor,